A continuación vamos a indicar si una reacción ocurrió o no ocurrió o si ocurrió parcialmente utilizando espectroscopía infrarroja. La reacción que se va a estudiar corresponde a la reducción del cinamaldehído utilizando borhidruro de sodio para obtener el alcohol cinamílico. El principal cambio de esta reacción es transformar un carbonilo a un alcohol. La segunda parte es la espectroscopía infrarroja, en donde se obtuvieron datos experimentales los cuales se van a analizar y comparar con datos que se encuentran en bases de datos de espectros infrarrojos. En la figura número 2 encontramos al espectro que se obtuvo experimentalmente de esta reacción con cinamaldehído por hidruro para obtener el alcohol cinamílico. El objetivo de esto es determinar si la reacción ocurrió o no ocurrió. Lo primero que tenemos que observar son las señales intensas, como podemos ver en esta parte, y en esta parte identificar qué compuestos obtuvo. En primer lugar vemos las bandas de combinación, aquí las podemos ver, lo cual nos indican que es un compuesto aromático monosustituido, y acá en un número de onda de 696 a 730 vemos la flexión CH que nos indica monosustituido. Pero ¿cómo podemos determinar si la reacción ocurrió o no ocurrió? Aquí tenemos los dos espectros superpuestos. Las principales diferencias que debemos ver para que ocurra la reacción es la desaparición de la banda del carbonilo. La banda del carbonilo la vemos acá, que la encontramos alrededor de 1800, y como podemos ver en el rojo, que es el experimental, esta banda ha desaparecido. Por otro lado, vemos que se sigue conservando acá las bandas de combinación y la banda de flexión mono sustituida acá, lo que nos indica que no hubo un cambio en los grupos sustituyentes del benceno. Por otro lado, vemos en esta parte una banda muy intensa y ancha que corresponde generalmente a los alcoholes, lo cual nos indica que sí ocurrió la reacción. Por otro lado, al comparar el espectro obtenido experimentalmente con un espectro de las bases de datos que corresponde al alcohol cinamílico, vemos que las diferencias son muy pocas. Aquí, como podemos ver, lo más importante se mantiene: la banda del alcohol, las bandas de combinación y las bandas de flexión, que nos indican que es monosustituido. En la figura 5 tenemos el espectro del cinamaldehído individual, que nos ayudará primero a diferenciar de un aldehído y de un alcohol. Las diferencias más importantes las encontramos acá. Estas dos bandas corresponden a los estiramientos CH, que nos indican la presencia de un aldehído, junto con esta otra banda que nos indica la presencia del carbonilo. Por otro lado, vemos esta banda del sobretono del carbonilo, que también nos podría ayudar a identificar un aldehído. Sin embargo, si vamos a la figura que tiene los dos espectros, nos damos cuenta que este sobretono queda prácticamente invisible debido a la banda del OH. Entonces, en caso de tener una mezcla de productos y de reactivos, esta banda no la podríamos ver. Tendríamos que descartarla por la parte del carbonilo. Por último, vemos el mecanismo de reacción, que nos ayuda a entender qué es lo que ocurre y por qué cambian las bandas en el espectro infrarrojo. En primer lugar, como vimos, se trataba de un compuesto aromático monosustituido y con un carbonilo. ¿Qué hace el borhidruro de sodio? Lo que hace es reducir el carbonilo, inicialmente convirtiéndolo en un alcoxio. Un paso importante de esto es que se tiene que protonar, ya que la banda que vimos con una intensidad y con un número de onda alto nos indica la presencia de un alcohol. Para poder ver ese alcohol lo debemos presentar en esta manera. Entonces, el primer paso, la reducción, se forma la sal sódica del cinamaldehído y como producto el borano. En el segundo paso vemos que la sal sódica del alcohol cinamílico se protona y tenemos por último el alcohol cinamílico, el cual nos va a dar las señales que vimos anteriormente. Las bandas que nos permiten ver si se trata de una señal cis o trans las debemos buscar entre 980 y 960 y 730 a 660, que respectivamente corresponden a las vibraciones trans y cis. Volviendo al espectro experimental, buscamos estas bandas de 730 aproximadamente a 600, que probablemente podríamos encontrarlas acá, y alrededor de 980 y 960, que podríamos encontrarla acá. Sin embargo, su geometría cis o trans no está muy clara debido a que dichas señales se encuentran en la parte de la huella digital. Sin embargo, si tenemos en cuenta los efectos de impedimento estérico, es más probable que la molécula se acomode en sentidos opuestos, es decir, trans. Por último, los espectros los obtuve de dos bases de datos, de ChemInfo y de SDBS, que tienen los espectros infrarrojos de estos compuestos. Como vemos acá en la página de SDBS, podemos agregar por el nombre,
nombre, por la fórmula, por el peso molecular o por el número CAS. Y al darle en buscar obtenemos distintos compuestos con ese nombre, con esas características. En este caso nos interesa el alcohol cinamílico, que aquí lo vemos. Podemos encontrar los espectros IR con distintas condiciones y aquí lo podemos ver. La segunda página que utilicé fue esta, ChemInfo, que la ventaja es que nos permite descargar los datos para poder integrarlos en un Excel o directamente comparar dos compuestos como aquí lo estamos viendo. La ventaja de ChemInfo es que permite descargar los datos al darle acá en descargar y los archivos se descargan en un formato .jdx que pueden ser abiertos con el programa MaestreNova. Y aquí, como podemos ver, tenemos el espectro teórico que lo podemos exportar aquí en guardar como en un archivo .csv, el cual nos permitirá graficarlo en Excel y hacer estas gráficas que nos permiten superponer distintas imágenes como el experimental, el cinamaldehído, el alcohol cinamílico o incluso realizar una mezcla de estos espectros para conocer cómo sería el espectro si tuviésemos una reacción incompleta, es decir, la presencia del alcohol y la presencia del carbonilo.